Saludos, arrancamos la semana. Esta semana bastante calurosa porque mientras ha estado lloviendo en uno que otro pueblo por ahí, la mayor parte del país ha estado, hasta aquí en la capital, Temperaturas altas. cayó una agüita el fin de semana. Sí. Pero, señores, el agua ha estado escaseando y no la que llega por algunas tuberías, sino la que cae de allá arriba. Sí, y fue un fin de semana lleno de accidentes y de crímenes. Sí, hoy se reportó uno Sí, de 5 muertos, un vehículo que iba como con 100 personas. Sí. Un muchachito de 72 heridos. Habían 56, pero oye ya por dónde va. Sí. Porque eran casi 100, Sí. alrededor de 100 que iban en el vehículo. En una guagua, en un autobús, ellos estaban en una gira, en un paseo, una cosa. Creo que el Río San Juan. Manejando el autobús, un jovencito de 18 años. Con muy poca experiencia. Con ninguna experiencia, Danilo. Porque bueno, ¿qué experiencia ninguna puede tener un muchacho de 18 años para manejar un vehículo donde vayan 100 personas? No. Entonces el vehículo estaba cogiendo, yo dije sin ninguna experiencia, porque para todas esas cosas... No es verdad, los 18 años, ¿qué experiencia? Pero muchacho, ¿y qué experiencia vivida puede tener un muchacho? Porque si es una persona experta de cierta edad, los años le han corrido y entonces en ese transcurrir de los años aprende muchísimas cosas. Por ejemplo, que si un vehículo ya, los pasajeros te dicen que hay un olor a candela, a fuego, qué sé yo, a candela y que está cogiendo fuego el vehículo, que está fallando, que varias veces tuvieron que pararse, que le tuvieron que echarle agua varias veces, todo ese tipo de cosas. No sigue, él no cogió la ruta ideal, se metió por... El asunto fue que primero era que el vehículo estaba fallando. Lo auxilian, pero se mete por un sitio inadecuado para ese vehículo tan pesado o con tanta gente, pero el vehículo se volcó. Qué bueno. Porque no fue porque se quemó, porque una de las personas que quedaron con vida, para contarlo, justamente decía eso. Varias veces, mira, hay un olor a fuego, a quemado, a quemado. Se está quemando. Se está quemando. Pero por Dios. Un agente de pericia, un chofer de pericia, no deja que, la cosa, o no coge esa ruta, o deja que el vehículo se vuelque, o busca algún tipo de solución, que la principal es parar el vehículo a un lado. Sobre todo. La principal. Más que nada es. La primera es esa. Sí. Pero bueno. Y por exceso de velocidad, inicialmente habían 5 muertos, no sé si han subido. Sí, no, 5 muertos todavía. 5. Una jipeta Mercedes-Benz chocó contra el muro, creo, de la presa de Cotuí, se incendió y 3 personas se incineraron adentro. Qué barbaridad. Y así, gente, crímenes pasionales, hubo varios. O sea, bueno, eso es historia frecuente y penosa, producto de una sociedad que tenemos con problemas. Con problemas. Y se dice que problemas psiquiátricos. Sí. Problemas psiquiátricos que vienen de las raíces, educación, la formación, recursos también, falta de recursos, familias deshechas, disfuncionales, y un medio social, irresponsabilidad paterna, de todo. Y a veces materna, de todo un poco, pero bueno. Porque ya tú encuentras en esos barrios mujeres a las 10 de la mañana sentadas en colmadón bebiendo. Exacto. Y hay algunas veces que, bueno, traen al muchacho al mundo por las razones y situaciones que sean. Y entonces coge ese muchacho y se lo entregan a cualquiera como si fuera un chivito que usted le está regalando. Se lo entregan o se lo devuelven al papá. Este es el papá bueno que se encargue él de él. Y por ahí más nunca pasan. O sea, todo eso se da. Así es. En esta sociedad, como tú dices, funcional. Pero bien, bueno, otra nota que penosa, tenemos el cine documental ha perdido realmente a uno de sus más altos cultores. Sus más altos cultores. El René Fortunato falleció
Ahí está una imagen. Ahí está. Mira, que se veía así, él se veía así, como A mí me sorprendió su muerte y de ahora que me entero que tenía un cáncer. Exacto. Yo tampoco sabía. Tenía, yo digo apenas porque 67 años. Estaba joven. Para una gente que pueda durar 80. Sí. Y sí, más. Con las expectativas de vida están por los 80. Todavía eso un poquito más allá. Y él, que lucía, no parecía que estaba enfermo, o por lo menos que tenía el cáncer en esas condiciones avanzadas, tan avanzado como se ve, no parecía que lo íbamos a perder. Hay unas valoraciones importantes que se hacen por ahí, entre ellos la de el ministro de Cultura, Robertico Salcedo, que yo digo antes de eso que está haciendo un trabajo extraordinario, como mucha gente no pensaba. Él le está dedicando el tiempo que no le dedicaban otros. ¿A dónde que está este negocio? El tiempo que no le dedicaban otros desde el Ministerio de Cultura. Y ha sido una sorpresa para algunos que estaban cualquierizando su gestión o su paso por ese ministerio. Dice, el cine documental criollo pierde a René Fortunato. El cineasta basó su carrera en documentar la historia política del país y la convirtió en memoria viva. Así es. Definitivamente muchos de los hechos históricos, más o menos, no exactamente recientes, pero más o menos recientes. En la historia contemporánea. Contemporánea, se conocieron por él. Sí. Por él. Y realmente... Del 60 para acá él estuvo documentando todos los hechos más importantes en nuestra historia. Y nadie como él lo hizo, o él dedicó tiempo a eso, dedicó esfuerzo a eso y fue exitoso en eso. Y gracias a él ha puesto, creo que algo parecido dice por ahí el ministro Roberto Salcedo, dice, su magnífica obra a través del cine documental seguirá conectando a generaciones con los hechos más trascendentes de nuestra historia reciente. Reconoce Roberto Ángel Salcedo. Yo dije lo de Roberto Salcedo porque si tú te pones a ver, hasta fines de semana, todas las semanas tú te enteras que él está en un pueblo por ahí, en contacto, en conexión directa con los agentes culturales de los respectivos pueblos de las distintas provincias. O sea, no está sentado allá en su oficina del malecón, sino que está saliendo a los pueblos, a las provincias, y buscando a los agentes culturales y entrando en comunicación con ellos, estableciendo... Entonces, aquí se subestima mucho, se cree que el compañerito con determinados méritos partidarios es el que tiene derecho a ir a las posiciones. El presidente Abinader ha demostrado que no comparte justamente ese criterio de los compañeritos, y lo ha demostrado y lo ha reiterado cuando ha puesto a personas jóvenes, pero con determinadas condiciones, como el caso de Robertico Salcedo, en el Ministerio de Cultura, y cuando recién designa a Magín Díaz como ministro de Hacienda, sustituyendo a otro ministro que venía del sector empresarial, y que bueno, tuvo sus más y también tuvo sus menos. Esos menos fueron los que costaron justamente el que no siguiera al frente de esa institución. Al expresidente Danilo Medina le preguntaron, oye, pero ¿cómo le cayó la designación de un PLDista? Dice, no, Magín no era PLDista. Magín es un tecnócrata que ha servido del gobierno de Hipólito para acá a todos los gobiernos, y así es, así ha sido. Y como Valdés Albizu. Como Valdés Albizu también. O sea, Valdés Albizu es un especialista en esa área. El error de Hipólito fue no usarlo. Exacto. No usarlo, se equivocó. Se equivocó y que sacándolo a él, sacándolo de circulación.
y como dijera Tony Raful en su momento, que dijo que iba a ser el primer cancelado del gobierno de Hipólito, y no fue así, pero bueno, no fue el primer cancelado, no estuvo en el gobierno, y el gobierno de Hipólito y la economía lo perdió. Sí, le fue muy mal. El Banco Central no tuvo sus mejores brillos Claro, durante esa administración. claro, justamente por esa falencia, o por no cumplir lo que ya se entendía que era una especie de compromiso. Pero el caso de Magín fue funcionario en el gobierno de Hipólito, en el de Danilo, en el de Leonel, en el de Danilo, y lo es ahora. Entonces, así hay mucha gente que sirve a las instituciones públicas. Sí, y al país. Y al país. Al Estado, no a los gobiernos. Claro. Entonces, eso hay que preservarlo en las instituciones. Si realmente no hubiesen personas que llegan a las instituciones, a ministerios y direcciones generales, las posiciones públicas, y se proponen a veces hasta borrar la memoria histórica. Hay gente que son técnicos, que son especialistas, hay algunos que son a veces mañosos, que quieren tener las instituciones amarradas, pero ya es otra cosa. Pero los que son institucionalistas, los que conocen toda la temática y todos los recovecos, yo diría, los rincones de las instituciones, en el orden técnico, en el orden administrativo, y que conocen al dedillo lo que son las funciones de una institución. No hay por qué borrarlo cuando usted llegue. Usted puede llegar con su equipo, pero eso no significa que usted debe darle codazo y sacar de circulación, como pasó en algún momento ahí en una institución de tipo técnico, un ciudadano que llegó. Oye, ahí quedaron 2 o 3 personas desde el nacimiento, estoy hablando del Indotel, desde el nacimiento de esa institución, que ahí fue dirigida inicialmente por el malogrado Orlando Jorge Mera. Y él llevó un equipo de jóvenes allí, técnicos, y que muchos de ellos fueron respetados por distintas administraciones. Sí, porque se capacitaron más justamente sirviendo a la entidad. Sirviéndola a la institución, fueron haciendo especialidades, cursos adicionales, maestrías y muchas cosas. Yo conozco gente que hizo cursos hasta de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque esa institución brega con eso, es su esencia. Bueno, pues el ciudadano anterior, a quien Guido sustituyó, el actual titular del Indotel, oye, hizo un chapeo bajito allí y desmembró esa institución. Trajo unos batalles. Trajo unos batalles de la parte oriental, ¿verdad? Sí, del este del país. Así es. Tú sabes lo que es tener que ir, 30 y pico de personas mínimo, 30 y pico mínimo, de su provincia, traerla para acá, llenar la institución de compañeritos. Y había que pagarle un autobús para Había que llevar un autobús que tenía que irlos a buscar y traer. Y llevarlo. O sea, irlos a buscar y devolverlo para allá. O sea, había un vehículo que quemando combustible, quemando goma y pagando chofer, tenía que ir 2 veces a San Pedro de Macorís. Algunos de esos muchachos, su credencial era ser de la clientela del incumbente. Claro. Nada más. Claro. Y bueno, para irnos a la pausa, a propósito, ya tú hablaste de clientela. A propósito, eso me recuerda que tú sabes que hay un activismo dentro del PRM. Cuando se reconfirmó, pues ya estaba confirmado que el presidente Luis Abinader constitucionalmente no podía ir por un tercer periodo. Entonces, entiende mucha gente, y yo estoy seguro que tú también, compartimos la idea de que fue un error, pero bueno, fue una decisión del presidente anunciar temprano, porque hay cosas que aunque estén prohibidas, bueno, mientras tanto tú le queda como lo deja en suspenso. Lo deja en suspenso. Si hay algún contento que quiera pasarse de listo, bueno, pero tú lo dejas en suspenso. Y entonces el presidente dijo temprano, yo no voy más, yo me voy para mi casa temprano, desde que termine el periodo. Y entonces, y además se le dijo, le dio el banderazo
De manera que ya usted sabe, abrió la compuerta. Abrió la compuerta y dijo lo que aspiren, ya ustedes saben. Claro que no va a ser ahora, ustedes tienen que aguantar los impulsos, pero están en libertad de aspirar. Ah, caramba, ¿para qué fue eso? Mira la aspiradera que hay en el PRM. Sí. Mientras la ley electoral dice que en el 27 es que tiene que hacer las elecciones internas, las precampañas, la campaña para para la escogencia del candidato. Del candidato. Y después las elecciones, que viene ya en este caso dentro de 3 años, en el 28. O pues no, ya se soltaron los caballos del PRM y potros y potrancas. Y gente organizando comité de campaña. Gente organizando de todo, entonces eso ha obligado al presidente a que advirtiera a gente que están descuidando sus actividades oficiales, sus responsabilidades públicas, para activar partidariamente, decirle, bueno, yo soy tolerante y democrático, pero hasta un punto. Y de manera que aguanten eso. Después todos, disciplinariamente, dijeron, sí, usted tiene razón. Él la tenía desde antes de que lo dijera, porque él se lo había dicho, y además eso era algo que se caía de la mata. Que el error, vuelvo e insisto con lo del error, debió haberle dicho ese día, cuando abrió la compuerta, levanten la mano derecha, no para juramentarlo, sino para, bueno, podía juramentarlo como aspirante, pero levanten la mano derecha a los que van a aspirar. Y entonces, y que quieran ir a una posición pública o diferir eso, o aguantar eso y preferir sumarse entonces al equipo de los aspirantes. Entonces, yo estoy seguro que ninguno la iba a levantar. En ese momento. Se iban a quedar se iban a guardar. Se iban a guardar porque entonces iban a querer ir a la posición. Claro. Entonces, bueno, al abrir la compuerta y salir los caballos y potrancas a aspirar, el presidente hizo la salvedad. Pero eso tiene sus bemoles, porque ya sabemos que o pueden salir tarde o cansados, porque de aquí a allá pueden también desgastarse en sus instituciones, que son las que les sirven de logística para hacer sus campañas, lo cual éticamente no cuadra, no encaja. Bueno, entonces el asunto es que Hipólito lo dijo, eso se le ocurrió a Luis, pero yo cometí el error pero yo, y Luis lo ha repetido también, dice él. Pero entonces, en eso, quien estaba bien claro era el presidente Fernández en cuanto a aguantar los impulsos hasta un último momento, porque él entiende que la autoridad hay que mantenerla, la autoridad en el ejercicio público, o sea, en la dirección del Estado, hay que mantenerla hasta el último momento, para en el partido y en la sociedad. Claro. La disciplina, porque de lo contrario puede venir una anarquía que saque al poder, al partido del poder. Sí. Y cree problemas incluso en el orden social. Claro. Y político. Entonces, él conversó justamente ese tema. Dice que una convicción, lo dijo bien temprano, él estaba jovencito, en una conversación con el finado amigo comunicador César Medina, que ya hace unos años que murió. Vamos a escucharlo muy brevemente, porque eso es elección de vida, definitivamente, y de política también, ¿verdad? Él tenía razón, ahí lo demuestra justamente, los hechos lo demuestran, cuando el presidente de la República llama a su gente a decirle, mire, aguanten el impulso, aguanten. Bueno, vamos, director, y por ahí entonces nos vamos a la pausa. Porque ya todo el mundo empieza más bien a fijarse en quién será el próximo. Y ese presidente no solamente pierde autoridad como presidente, pierde autoridad en su partido y pierde autoridad en todas partes. ¿Y qué resulta? Que en ausencia de esa autoridad la sociedad se anarquiza, hasta los partidos se atomizan, porque ya todos somos iguales, todos podemos ser igual que él. Y resulta que para todavía en esta etapa de la sociedad dominicana, es mi creencia, es mi convicción, se necesita algún tipo de autoridad para garantizar la disciplina en los partidos y para garantizar
la disciplina a nivel de la sociedad, para evitar la anarquía, para evitar, digamos, el que haya una especie de rebelión contra la autoridad del poder presidencial, porque ya este se va. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app ya va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! Bendición, mami. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? le digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. A propósito, Danilo, tenemos que este fin de semana, especialmente en el día de ayer, se hizo toda una cadena humana en el entorno del Parque Botánico. Una cadena humana de rechazo a la tentativa, a la intentona de cercenar con unos 11.000 metros a ese pulmón ecológico y de respiro de la ciudadanía, de los dominicanos o no dominicanos ocupantes de este terruño aquí en la capital. Fue un cordón humano lo que hubo allí. Yo lamenté, que, por un lado, que siendo domingo y habiendo este llamado, yo no pude estar por allí, porque debí ir a buscar... No me enteré si no hubiese ido. Yo me enteré, pero debía ir a buscar a mi esposa, que venía después de un periplo de varios días fuera del país, de tipo religioso, irla a buscar al aeropuerto. Entonces yo no estuve presente, pero sentimentalmente o si se quiere moralmente. Moralmente estuvimos allí. Estuvimos allí, porque esto es algo que
rechazan los sectores conscientes. Todos. Todos a una, como fuente ovejuna. Sí. De manera que no inventen, que no inventen. Esto se parece un poquito a aquella vez cuando el tema de la Constitución, que primero el presidente Fernández y después el presidente Abinader el último día, decían la Constitución no se toca. Eso no se toca. Entonces el botánico, el coro, o todos a una allí, a viva voz se enarbolaba el no se toca. Entonces, que no se vuelvan locos y que no toquen el parque botánico. Señores, que se metan por abajo, que se metan por arriba, por cualquier lado, pero que no toquen el parque botánico. Hubo un llamado a la conciencia que hiciera, creo que José María Cabral, que se llama, jovencito, que es creativo, productor, que se echó encima, después de la opinión de muchos ecologistas, de muchos ambientalistas. Entonces él cogió de manera creativa por las redes una cantidad de mensajes muy bonitos y muy bien sentidos. Colocó en las redes, comenzó a hacer la convocatoria. Él fue de la gente estrella que se fajó a defender aquello, y la convocatoria realmente se hizo sentir. Que no inventen con el botánico. Vamos a escuchar al joven José María Cabral, para que entonces digamos otras cositas adicionales. Este es el Jardín Botánico, uno de los pulmones más importantes de nuestra ciudad. Verde, tranquilo y lleno de vida. Aquí hay árboles que tienen más de 100 años y aire que no tiene precio, todavía. Aquí mismo está el Herbario Nacional, donde se conservan miles de especies, plantas endémicas, únicas, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Y aunque no hay una decisión final, ni oficial, del gobierno, circulan rumores preocupantes en la prensa sobre una posible ampliación de calles dentro del jardín. Y si esos rumores llegan a convertirse en realidad, una parte de este parque podría pasar de esto a esto. Más asfalto, más carro y menos verde. Sí, el tránsito nos asfixia, pero sería un error sacrificar parte de este pulmón solo para calmar un tapón. Y si algún día se piensa quitar una parte del jardín, que sea con una condición bien clara, que el botánico salga fortalecido, que se le sume por otro lado, más verde, más presupuesto, pero nunca que se le reste. Un árbol maduro puede generar el oxígeno necesario para 2 personas al día. Un parque urbano son cientos o miles de árboles como esos. Es un pulmón colectivo. Santo Domingo no necesita más cemento, necesita más sombra, más árboles, más oxígeno, porque podemos durar 15 minutos más en un tapón, pero lo que no podremos es vivir sin oxígeno. Como con esa posición y ese deseo de protección y ese rechazo a esa puñalada que se le quiere dar al Jardín Botánico, todo el mundo está de acuerdo con eso. Hace falta la voz de la iglesia, hace falta más voces del área política. Y como yo digo que hacen falta más voces del área política, pocas se han pronunciado en esa dirección. No sé por qué, por complicidad, por qué sé yo, pero faltan voces, faltan pronunciamientos en esa dirección. Ya comenzaron a salir algunas, aquí vamos, y por eso quiero, por la importancia de la figura, y quizás para que otros vengan atrás, vamos a ver, pero aquí está la posición dada a conocer, me la mandaron hoy tempranito, del presidente Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández, donde dice: el Jardín Botánico es un patrimonio natural y educativo protegido por la Constitución y las leyes dominicanas. Aunque aguardamos la presentación oficial del proyecto gubernamental, adelantamos nuestro firme rechazo a cualquier intento por vulnerar ese patrimonio ambiental. O sea que vamos a ver la posición después atrás del PLD, la de los otros partidos. Los ecologistas del PRM, que tienen varios. Sí, pero los partidos como tales, los partidos institucionalmente, que se pronuncien. Y la iglesia, que no se meta la lengua, digo, cierto sitio que da sombra. Por favor, lo digo, y no una falta de respeto, por el contrario, no se respeta a la iglesia, sino fija posición en este momento sobre eso. Hoy la naturaleza no forma parte de los aspectos esenciales defendidos por la iglesia.
Sí. Porque eso forma parte, porque se defiende la vida. Y sin aire, igual que sin agua, sin un ambiente apropiado, no hay vida para el ser humano. Entonces, por Dios, ¿dónde están los pronunciamientos? ¿Cuántas voces se han callado, verdad? ¿Cuántos se han quedado callados o indiferentes ante situaciones como estas? Pero bueno, el país ha estado no se olviden de eso, ha estado despertando, la conciencia se está sacudiendo y la solución que debe venir por allí, porque es verdad que los tapones y lo qué sé yo, pero no se puede cambiar árboles por cemento, por más cemento, en procura de buscar una solución al problema del tránsito, que es muy caótico, que es mortificante, que es todo lo que usted quiera. Pero para resolver un problema no podemos crear varios, como es el atentar contra la vida misma de la gente. Este es el principal pulmón de la ciudad, el principal. Porque después vinieron los parques que se crearon en las gestiones del doctor Balaguer, que es el hacedor de esas cosas. Mira, que Balaguer hizo tantas cosas, tanta diablura que atacamos nosotros y mucha otra gente, pero dejó su impronta allí, dejó sus cosas importantes, ¿verdad? Más que en el terreno de la democracia y fortalecimiento institucional y qué sé yo, pero estas cosas materiales. Mira, y planes en los cuales se implicó la iglesia. El plan Sierra, que fue asumido por Monseñor Polanco Brito, y se convirtió en el guardián de aquello, ha funcionado. Claro. Entonces, vamos a ver cómo se atiende este llamado, que no sea una voz que clame en el desierto, como diría el padre Montesino en su sermón de Adviento aquella vez, frente al exterminio de los indios. No queda ningún indio, ¿verdad? Los indígenas nuestros, 4 siglos hace que desaparecieron. Dios mío. Pero bien, no quiero meterme en el terreno de la fórmula que se buscó para sustituir los indios, porque entonces también, para que acusen a uno de racista, pero ninguna de las dos fórmulas fueron buenas. No, es un problema. A fin de cuentas, ¿verdad? Sí, así es. Pero bien, el Donald Trump, en una muestra que se hizo ahí, el 56% rechaza las políticas de las decisiones del presidente Donald Trump en materia migratoria. Por algo será, porque él ha perdido, aunque ha mantenido creo que un 89% de respaldo de los republicanos, es su partido. Sin embargo, fuera de allí, ha perdido el apoyo del 56%, que no está para nada de acuerdo con estas medidas. 56% de Estados Unidos desaprueba gestión migratoria de Donald Trump. Fue un sondeo que se hizo 2.343 adultos del 16 al 18 de julio de este mes. El 89% de republicanos, como dijimos, mantiene el apoyo. Para la mayoría de los encuestados, el 61%, el manejo migratorio es el área que más influye a la hora de evaluar el trabajo del presidente Donald Trump. Así ya tú sabes por dónde andan las cosas. Hay otro aspecto hablando de tránsito ahorita, también algo que tiene que ver con el tránsito es el transporte de pasajeros y la ubicación la acumulación, diríamos, el amontonamiento de vehículos por las mismas vías que cada día se hacen más estrechas e intransitables. Bueno, creemos que aunque lo que no está bien hay que arreglarlo, hay que penalizarlo.
debe el violador de normas establecidas en materia de tránsito o de transporte, debe sufrir sus consecuencias. En este caso se está estableciendo que a los mal parqueados le van a pegar una multa de 5,000 pesos. Por un lado, eso está bien en términos de consecuencias, en términos de disciplinar, en términos de llevar a donde tienen que llevar a los indisciplinados, a los incorrectos. Eso está bien por ese lado, ¿verdad? Pero bien, a los mal parqueados. Ahora, para parquearse bien, como dice el Parquéate Bien RD, tú tienes que garantizarle dónde caray se va a parquear. ¿Dónde que se va a parquear? ¿Dónde que se va a parquear? Porque tú, en un momento determinado, tú quieres llegar a un sitio, por ejemplo, el Centro de los Héroes, o el casco de la ciudad, la parte urbana, o ciudad, ¿cómo se llama la de allá abajo? Ciudad Nueva, sí. Ciudad Colonial, por ejemplo. Tú no te vas a poner el vehículo en la cabeza, no. Porque además de que pesa muchísimo, eso es humanamente imposible. Imposible. Entonces, vamos a resolver el problema. Entonces aquí está evitando que tú dobles a la izquierda, evitando que tú te parquees en tal o cual sitio, evitando que tú te quejes qué cosa, evitando 50,000 cosas, pero no se está sin ir facilitando a la raíz del problema y entonces buscando la alternativa, la solución al problema. Que iban a construir, a levantar 8,000 parqueos dentro de un programa de fideicomiso para que fuera entonces una empresa privada, la que cobre, la que sé yo, un negociazo ahí, que yo no sé quién está involucrado en eso. En algún momento tuvo Hugo Vera, la gente que estaba en el Intran, y han estado otros y otros y otros y otros, y es una cadena, y siempre sigue la misma cadena, y nunca la solución correcta de esa situación. Mientras tanto a multar, vamos a multar con 5,000 billetes. Busque primero los parqueos, ubiquemos primero los parqueos, dispongamos de suficientes parqueos para que no haya excusa, para que cuando ya no haya esas excusas, entonces el que esté mal parqueado le lleven, ya como aquella vez cuando decía que con la mesa al casco era que sí, que le llevaban a los jugadores. Bueno, esto a los violadores, de materia de los malos parqueados, con el vehículo al casco, pero sí hay parqueos. Sí, por ejemplo, fíjate, Centro de los Héroes, que hay varias oficinas públicas importantes. Me lo dice o me lo pregunta. Ahí no hay parqueo, y se ha planeado de que hacer un parqueo. Sí, desde hace años y no años. lo hacen, y no lo resuelven. No. Ve en a cualquier actividad al Centro de los Héroes o al Congreso, ¿verdad? Sí, al Congreso, ve sin un chofer. Un chofer que se haga cargo de tu vehículo, que tú no tienes chofer, entonces tú tienes vehículo pero no tienes chofer, y tú tienes que entrar a una oficina pública, al ayuntamiento, al INDRI, a cualquier sitio de eso. Ve sin chofer para ver qué vas a hacer con tu vehículo. Sí. Por ejemplo, yo mañana debo ir al edificio que queda frente a donde estaba la corporación, el edificio de la autoridad inmobiliaria, donde está el registro, el antiguo catastro. El antiguo catastro. Hay nuevo catastro, es antiguo. Ya cambiaron el nombre. Entonces, ahí está el registro de título. Ahí es que funciona. Y yo debo ir a hacer una diligencia por allí. Y yo lo estoy pensando desde hoy. Desde hoy. Y si me da dolor de cabeza, tendré que tomarme una aspirina porque lo estoy dándole cabeza, de cráneo desde hoy. ¿A dónde voy a dejar el vehículo? Porque por ahí, en esa esquina, sencillamente no hay dónde parquear. O sea, en ese edificio no hay donde parquear. Entonces, ¿dónde caray tú vas a dejar tu vehículo para poder buscar un documento o hacer una diligencia burocrática en cualquiera de esas oficinas? Entonces, realmente, señores, vamos a resolver estos problemas antes de querer imponer lo otro. Con el tema ese de tránsito, usted está poniéndose la carreta antes de los bueyes, porque usted está queriendo, bueno, que una labor de educación, qué sé yo. Olvídese que ahí no hay educación que valga. Con las mismas calles estrechas, y usted lo que le está quitando la dirección de dónde van a circular los carros, pero usted está mandando el problema de un sitio y lo está trasladando al otro. Pero usted no está resolviendo el problema. Y hay que existir en eso. Por ejemplo, Ciudad Nueva, el parqueo de la José Reyes, que lo anularon, y que iban a construir otro, pero eso está igualito. No,
que eso todavía hace más difícil. El parqueo que queda cerca de la catedral, el parqueo municipal creo que es, eso no funciona, eso es de un solo nivel, siempre está lleno, ni siquiera se encargan de asfaltarlo, ni siquiera. Las pocas veces que yo he logrado parquearme allí cuando he ido a la catedral, en algún momento, ha sido haciendo una odisea para uno resolver y haciendo malabares para uno entrar allí. Y eso sin entarbiar es incomodísimo, eso hay que tumbar eso y hacer un edificio. Creo que por el asunto colonial está regulado, pero pudiera ser de 2 niveles y coge por lo menos el doble de los vehículos. Además que si le hacen ciertas características coloniales allí, no sé qué cosas inventan, pudieran hacerlo siquiera de 3 niveles, no sé, pero pudiera ser mejor, estar en mejores condiciones, porque allí nunca hay espacio para Yo he conseguido espacio cuando he ido a la asamblea de la academia los sábados, llegando casi a las 8 de la mañana. No, ahí aparece una... Eso es un chepazo que tú puedas conseguir. Porque además, yo no sé, pero para proteger a los turistas, hay veces que andan mucho en trulla, diríamos, y ocupan bastante espacio en la acera, pero es que han dejado apenas un carrilito por donde pasan los carros en medio, pero después de lado y lado yo creo que es una acera muy grande, que debieron dejar 2 líneas de carro y la acera ampliar un poquito, pero no dejar casi todo para los turistas nada más. Pero bueno, yo no sé en qué punto del librito fue que se leyó eso, y eso es lo que se ha aplicado. Han puesto unos pilotillos allí y los carros nada más pueden ir, el espacito es para un carro, nada más, pero ahí no hay espacio para más nada. Y hay algunas aceras que tú la ves vacía, porque los turistas o no son tantos, o generalmente no están todos. Eso se parece un poquito a la ciclovía. Estaban ahí, pero no tenían uso porque no habían los ciclistas, no estaban los ciclistas. Y después se le abrió a los motoristas una... Otro día vi yo un ciclista, uno. Después de mucho tiempo, ¿no? No, tú puedes hacer un concurso y no aparecía uno, chacho. Vamos a hacer la última pausa, señor director. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara YaVa, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. YaVa es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno para un buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vuelvo a Nueva York! vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá.
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Bueno, desde el programa anterior teníamos pendiente, Danilo, de felicitar al Banco de Reserva y su presidente ejecutivo, Samuel Pereira, por unos 5 galardones. Ahí está Orondo recibiendo los 5 galardones que otorga la revista europea Euromoney. Otorgó esos 5 premios al Banco de Reserva. Mejor banco, estos premios son Mejor Banco Digital de la República Dominicana, Mejor Banco de América Latina en responsabilidad social y corporativa, Mejor Banco de la República Dominicana para el Banco PYME del Caribe y Mejor Banco para Pymes en República Dominicana. Estos galardones fueron recibidos en la capital inglesa por Samuel Pereira, el presidente ejecutivo de Banreserva, y José Obregón, el vicepresidente ejecutivo de Negocios Internacionales y de Gobierno Corporativo de la institución. Estos reconocimientos colocan a este banco, al Banco del Estado, como el más galardonado en su género en la República Dominicana en lo que va de año. Felicitemos a Samuel, a su equipo, que ha estado realmente en buenas manos el pandero. Sí, y trabajando mucho. Y trabajando. Y buscando siempre más espacio de modernización. Así es. Y que, por cierto, el día pasado, una especie de medio de chanza, diríamos, copiando al ministro de Turismo, que en un acto dijo por ahí que él era el ministro preferido del presidente. Entonces, recientemente en un acto en el interior, donde estaba el titular del Banreservas, llamó al presidente, dice, el día pasado dijo el ministro de Turismo, como para echar una vaina, yo diría, y yo quiero imitarlo, yo quiero llamar al presidente, en este caso, porque yo me considero también su banquero preferido. Si David Collado era el ministro preferido, él era el banquero preferido. Sí, y bueno, dentro de la banca para los fines, porque hay otros banqueros ya en otras responsabilidades, diríamos de normativa, sí, como es en el Banco Central y la Junta Monetaria, donde está Héctor Valdés Albizu, ya sabemos, y también Alejandro Fernández W. Es el superintendente de bancos. Que tiene y un banquero anónimo en el Banco Agrícola. Sí, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo creía que tú no lo ibas a traer a colación. No ligue. Estábamos hablando de cosas serias y de grandes ligas. Estamos hablando de cosas serias. Y de grandes ligas. Además, acuérdate que él es del equipo de Hipólito, no del equipo del presidente Abinader. No. Así que felicitaciones a Samuel Pereira y todo ese equipo que ha hecho un gran trabajo. Que ha hecho un trabajo hablando con resultados, ¿verdad? Así es. Pero bien, vamos a ver. Tenemos por ahí una fórmula que ha estado planteando José Francisco Peñaguaba, José Fran. José Fran Peñaguaba siempre sale con un trabajador político muy agudo, muy fino. Él es gordo, pero es fino en sus expectativas y en su búsqueda y presentación. Hace planteos gordos. Hace planteos gordos. Él es gordo, hace planteos gordos, pero es muy fino en la búsqueda de su
Él se define como un opositor desde el 19 y lo será hasta el 28. Hasta el 28, al parecer, convencido de que la unidad para derrocar al oficialismo debe existir un acuerdo serio para la oposición presentar en las elecciones los mismos candidatos a todos los niveles de elección y la dupla, él saluda la dupla presidencial de consenso Leonel Gonzalo. Tú sabes que Gonzalo a ti no te gusta mucho, a mucha gente no le gusta la fórmula, pero ahí está el querido amigo, el gordo José Frank. No, él está haciendo su propuesta. Él está haciendo su propuesta. Gonzalo el día pasado, no sé si fue aupado por José Frank, pero Gonzalo presentó credenciales recientemente. Sí, después de que dijo que se retiraba. Él dijo que se retiraba de las aspiraciones políticas, no de la política, que no volvía a ser candidato. Pero de repente se le está promoviendo. De repente tiró un ramplimazo por ahí, un Twitter, y a partir de ahí se han creado las expectativas dentro del PLD de que el hombre vuelva. Bueno, él sacó un 38, claro que fue ayudado por las tramposerías y mañoserías y irregularidades y muchas cosas desde el ejercicio del poder, cuando la gestión última del presidente Danilo Medina, entonces contribuyó a un 38%. Eso, en buena lid, esos 38% quizás no hubieran salido, pero salieron, ok, entonces ya eso le da un aval a Gonzalo que no tienen otros aspirantes dentro del PLD. Por ejemplo, Abel Martínez no lo tiene. Incluyendo a Abel, que le han querido sencillamente enjabonar el camino. Sí. Enjabonar el camino. Yo creo que él perdió la oportunidad. Yo llegué a escribir que él pudiera haber sido, que él podía ser presidente en algún momento, claro. Que se hubiese colocado en la ruta. Si se colocaba en el lugar que correspondía en ese momento, en la ruta, ¿verdad? Sí. No como candidato presidencial, porque para mí lo utilizaron. Sí, lo utilizaron para quemarlo y ganar tiempo. Lo lanzaron antes de tiempo. Lo lanzaron antes de tiempo, no, y que él tenía que ir en una fórmula. Si hubiera sido Leonel Abel, pues otra cosa hubiera sido. Tuviera colocado en la ruta de la presidencia. En la ruta, pero entonces, ¿qué pasa? Que eso no fue de buena fe que se hizo eso. Como yo creo que no es de buena fe, que mucha gente está insistiendo con Omar. Todavía claro está inmaduro, todavía hay que dejarlo que... Nuevo todavía. A su tiempo maduran las uvas. En su tiempo que maduran las uvas, que no hagan como hacen mucha gente, y no necesariamente los vanilejos, pero a veces en la ruta de Bani, que cogen y maduran los mangos a carburo. Con carburo. Y entonces ese mango tan oloroso y tan sabroso, el mango vanilejo, que mayormente se da en Baní, pero se da ya en muchos otros sitios, pero el que tiene el sabor especial es en Baní. Yo no sé por qué, pero eso tendrán los vanilejos que explicarlo. Sí. Pero rosadito, oloroso, cuando se deja que tenga su tiempo. Ahí en el árbol. O se coge en la mata o se pone a madurar, pero cuando ya está lleno. Se pone rosadito y oloroso y es sabroso. Realmente el mango, hay muchos mangos buenos, pero el mango vanilejo es mejor que todos los otros, desde mi óptica. Y entonces resulta que vienen a cogerlo muchas veces nuevo, cuando está nuevo, lo maduran con carburo. Entonces, como es natural, tú le ves las pintas amarillas y pintas verdes. Esas pintas verdes te indica a ti que no fue madurado a su tiempo, sino con ese producto. Y no tiene el mismo sabor. No tiene ningún sabor. Tú lo abres y por fuera parece un amarillo blancuzco, un amarillo claro. Es lo que se ve. Y entonces no es bueno. Pierde el sabor, pierde la esencia y lo desnaturalizan. Lo desnaturalizan o lo dañan porque lo sacan a destiempo. ¿Tú me entiendes? Al sacarlo a destiempo, entonces así quieren hacer con Omar, algunos por meter cuña, no sabiendo que se trata de hijo y padre, y como dijera Omar, a quien algunos quisieran o creen que quieren o se proponen beneficiar, mentira. Él dijo que él va a ser candidato cuando sea del lugar, pero nunca poniendo en riesgo la unidad familiar. Así es. O sea, que él quiere que su papá sea presidente. Ya lo dijo bien claro, y entonces no brome más con eso.
incluyendo gente desde adentro de la propia fuerza del pueblo. No sé por qué, queriéndose tocar teclas que desafinan. No sé por qué. ¿Verdad? Quieren aprovechar la Omar manía. Yo soy de los que he mantenido, realmente, sin Leonel no hubiera habido Omar. Omar es lo que es por Leonel. Y la dama no se dio cuenta de eso. Y por él, Leonel y su mamá, que los dos se han fajado para eso. Su madre. Sí, su madre. Y hasta primero, incluso su abuela. A propósito de eso, hoy hay una... Doña Yolanda, que también... Doña Yolanda, hoy hay una actividad en una iglesia porque se conmemora un mes más de su fallecimiento. ¿Un año más será? De su fallecimiento. ¿De Doña Yolanda? Doña Yolanda. Pero no es un mes, entonces o es el mes del año que ocurrió. Sí, es un año entonces. Sí, un más. año. Un año más. Bueno, ¿dónde va a ser? Debe ser allá en Divino Niño. En el Divino Niño, que era en la zona donde ella residía en las proximidades. Yo voy a ver si puedo ir. Bueno. Él dice el director que se acabó el tiempo, Danilo. El tiempo de España y se acabó el mambo de España. El mambo de España y se acabó la amargama. Y se acabó la amargama, así decía, más Reynoso. Más Reynoso. Bien. Nos vamos, director.